La mayoría de las personas cree que vender es convencer, insistir o hablar mejor que los demás. Pero esa creencia es exactamente lo que hace que la mayoría fracase. La venta no ocurre cuando tú hablas. Ocurre cuando el cliente toma una decisión interna. Y esa decisión casi nunca es lógica al inicio. Es emocional. El cliente no se despierta pensando, quiero comprar. Se despierta pensando, no quiero equivocarme. Miedo a perder dinero. Miedo a tomar una mala decisión. Miedo a quedar como ingenuo. Miedo a arrepentirse después. Y aquí aparece el primer error invisible. La mayoría de los vendedores intenta reducir ese miedo hablando más, explicando más, mostrando más características, cuando en realidad lo único que logra es aumentar la presión psicológica. El cliente no necesita más información, necesita seguridad. Seguridad emocional primero, seguridad racional después. Por eso, en los primeros minutos de cualquier conversación de ventas, el objetivo no es vender nada, es entender qué está pasando en la cabeza del cliente. Cuando alguien dice quiero vender más o quiero mejorar mis resultados, eso no es el problema real, eso es la superficie. El problema real suele ser el miedo a que el negocio no crezca, a quedarse atrás, a no cumplir expectativas, a sentir que está perdiendo tiempo, dinero o estatus. El vendedor promedio escucha la superficie y responde con soluciones. El vendedor profesional profundiza, pregunta, explora, incomoda de forma inteligente y hace que el cliente verbalice su situación con claridad. Porque cuando el cliente dice en voz alta lo que le duele, empieza a darse cuenta de algo muy importante. No hacer nada también tiene un costo. Y ese es el punto de quiebre psicológico. Hasta ese momento, el cliente siente que decidir es riesgoso, pero cuando entiende que quedarse igual también es riesgoso, la balanza empieza a moverse. Aquí entra uno de los principios más poderosos de la psicología de ventas. Las personas toman decisiones para alejarse del dolor o acercarse al placer. Pero casi siempre es el dolor el que empuja la acción. Cuando el cliente siente con claridad el impacto de seguir igual, tu propuesta deja de ser una venta y empieza a verse como una salida. Por eso, los vendedores de alto nivel no comienzan hablando de soluciones, comienzan hablando del problema, del impacto y de las consecuencias de no actuar. Y cuando eso se hace bien, el cliente empieza a pensar internamente, tengo que resolver esto, incluso antes de que tú presentes nada. En ese momento la conversación cambia. Ya no es tú contra el cliente. Es tú y el cliente mirando el problema desde el mismo lado. Ahí empieza la verdadera venta. A partir de ese punto, la confianza se vuelve el eje central de todo el proceso. El cliente no compra productos, compra certeza. Y la certeza no se transmite con entusiasmo exagerado, ni con presión, ni con frases agresivas. Se transmite con calma, con claridad, con coherencia y con seguridad emocional. La autoridad real no se apura, no ruega, no insiste. La autoridad guía. Un error común es creer que autoridad es hablar fuerte o parecer dominante, cuando en realidad la autoridad se siente cuando el cliente percibe que tú entiendes su situación mejor que él mismo. Las historias cumplen un rol fundamental aquí, porque el cerebro humano entiende mejor los ejemplos que los argumentos. Cuando cuentas una historia de alguien que estaba en una situación similar, con problemas similares y miedos similares, el cliente baja la guardia, porque deja de sentirse juzgado y empieza a sentirse comprendido. Y cuando el cliente se imagina a sí mismo dentro de esa historia, la venta avanza sin que tú empujes nada. Incluso el silencio se transforma en una herramienta poderosa. Muchos cierres se pierden porque el vendedor habla cuando el cliente está procesando la decisión. El silencio correcto no genera incomodidad, genera reflexión. Callar en el momento adecuado no es inseguridad, es dominio. Una vez que la base emocional está construida, recién ahí entra la persuasión estructurada, que no tiene nada que ver con manipular, sino con ordenar la información de la forma en que el cerebro humano realmente toma decisiones. El error más común en esta etapa es explicar demasiado pronto o explicar cosas que el cliente aún no está preparado para escuchar. Primero debe existir claridad emocional, después claridad racional. Toda venta efectiva sigue un orden natural. Primero el problema, luego el impacto real de ese problema, después la solución, luego la evidencia
y recién al final la decisión. Cuando este orden se respeta, la resistencia baja de forma natural. Cuando se rompe, aparecen las objeciones. Y aquí es donde la mayoría se equivoca otra vez, porque interpreta las objeciones como rechazo, cuando en realidad son señales de interés mal resueltas. Cuando alguien dice es caro, casi nunca está hablando de dinero, está hablando de miedo a equivocarse. Cuando alguien dice lo tengo que pensar, casi siempre quiere decir no me siento completamente seguro todavía. Cuando alguien dice no estoy convencido, lo que está diciendo es necesito más certeza. Discutir con una objeción es un error. Justificar el precio es un error. Presionar es un error. El enfoque correcto es validar la preocupación, mostrar comprensión y luego redirigir la conversación hacia el valor, el impacto y el retorno. El vendedor experto no defiende su precio, muestra escenarios. Muestra qué pasa si el cliente actúa y qué pasa si no actúa. Hace visible lo invisible. Un recurso extremadamente poderoso es el antes y después. ¿Cómo es la situación actual del cliente? ¿Cómo se siente hoy? ¿Qué problemas enfrenta? ¿Y cómo sería su situación si ese problema estuviera resuelto? Cuando esa diferencia es clara, la urgencia aparece sola. La urgencia real no se crea con frases como últimos cupos o oferta por hoy. Se crea cuando el cliente entiende que postergar también es una decisión y que esa decisión tiene consecuencias. En ese punto, el cierre deja de ser una técnica y se convierte en una consecuencia lógica. El cierre no es una frase mágica ni un momento teatral. Es el resultado natural de haber hecho bien todo el proceso anterior. Cuando el cliente se siente comprendido, confía en ti, entiende el valor, ve evidencia clara y se visualiza en el resultado. Decir sí se vuelve el paso más lógico. Aquí el vendedor actúa como líder, no como suplicante. Lidera la decisión con tranquilidad, con seguridad y con respeto. No empuja, no ruega, no persigue. Simplemente guía. El error final que destruye muchas ventas ocurre justo después de presentar la oferta. Hablar de más, por nerviosismo. Muchas decisiones se toman en silencio, y cuando el vendedor llena ese silencio, le quita al cliente la oportunidad de decidir. La venta profesional es una transferencia de certeza. Tú tienes claridad y ayudas al cliente a alcanzarla. Cuando entiendes cómo piensa el cliente, cómo se activa la decisión, cómo se construye la confianza, cómo se ordena la persuasión y cómo se maneja el miedo, vender deja de sentirse como una lucha y se convierte en un proceso natural. Y cuando dominas esto, no solo vendes más, vendes mejor, con menos fricción, con relaciones más sanas y con mucha más autoridad. Porque al final, vender no es convencer a nadie, es ayudar a la persona correcta a tomar la decisión correcta en el momento correcto. Si este enfoque te hizo ver las ventas de una forma distinta, suscríbete al canal, porque en los próximos videos vamos a profundizar en negociación, precios y cómo liderar decisiones sin bajar tu valor.